Aquí en este Salmo 37, que es un salmo que, si usted lo mira en forma general, lo que hace es que es una invitación de parte de Dios a través de los labios del salmista, que el salmista probablemente no se daba cuenta exactamente de toda la trascendencia de sus palabras, pero este salmo nos invita a confiar en Dios y en su voluntad, aun cuando las circunstancias que nos rodean parecen ser contrarias a nosotros. Por eso que el primer consejo que nos da este salmo es: no te impacientes a causa de los malignos. Miren, siempre estamos siendo exhortados. Yo como pastor siempre le estoy alentando a través de la palabra de Dios, a través de las conversaciones, a que sigamos confiando en Dios, ¿verdad? Y usted como cristiana, como cristiano en su vida personal, pone todas las áreas de su vida y las pone delante de Dios y se pone su confianza en Dios, de que al confiar en Dios, esas circunstancias van a ser más sobrellevaderas. ¿Verdad que sí? Pero le hago la pregunta, así pero honestamente, ¿siempre es fácil mantener la confianza en Dios? No siempre es fácil confiar en Dios. Pero ¿por qué a veces se nos hace más difícil? Porque no siempre hemos sido preparados. Entienda que el Espíritu Santo se encarga de prepararnos para poder sobrellevar las situaciones. El Espíritu Santo siempre está con nosotros para ayudarnos. Y en el proceso está también para capacitarnos en medio de las circunstancias que nos toca vivir. Aunque no hubiéramos tenido ningún discipulado, no hubiéramos tenido una preparación, claro, va a ser más difícil, eso sí. Hay dos formas de confiar en Dios: sabiendo en qué consiste el proceso de confiar en Dios, y la otra es confiando y manteniéndose aferrado ahí contra viento y marea, contra dolor, contra duda, contra frustración, pero aguantar amarrado ahí, que nada te saque. Y muchos de nosotros hemos aprendido a confiar de esa manera, aferrados a la palabra, sufriendo, frustrándose, dudando, preguntándose si esto será así o será no. Pero nos hemos mantenido y con el tiempo hemos visto el resultado de confiar en Dios. Pero es mucho mejor cuando estás avisado y cuando Dios nos enseña a cómo confiar en Dios de una manera efectiva. Por eso que esta predicación le he llamado el desafío de saber confiar en Dios. No solo de confiar, sino de confiar de la manera correcta. Y evidentemente, el que sabe cómo debemos confiar en Dios. Y si hay un hombre que vivió circunstancias difíciles, ese es David. Si hay un hombre que se mantuvo confiando en Dios, ese es David. Y por eso es que este varón tal vez no se daba cuenta, porque era inspirado por el Espíritu Santo. Decía en el versículo 1: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados y como la hierba verde se secarán. Para esto yo les quiero decir, esta es la estrategia del Espíritu de Dios para aquel que quiere poner toda su confianza en el Señor. Yo recordaba, mirando algunas publicaciones que me llegan por las redes sociales, en una ocasión me llegó una publicación de un campeonato de atletismo, no sé si eran los Juegos Olímpicos o no, que se estaban realizando precisamente en Chile, no sé en qué año fue eso. Y había una atleta peruana, y eso es lo interesante para mí, que había una atleta peruana. Y la atleta peruana
se mantuvo corriendo de la mitad para atrás del grupo de gente que iban corriendo. Y se mantuvo ahí, y cuando ya llegaban a 2 o 3 vueltas para terminar la carrera, que habían sido varias vueltas, 10, 12 vueltas, entonces esta atleta peruana, que no recuerdo el nombre, comienza a correr y comienza a aumentar la velocidad y a agrandar las zancadas y a pasar a uno y a otro, pero el que relataba la carrera, yo digo, le tiró harto barro a la pobre atleta y le decía él, entendemos que la estrategia de esta atleta debe ser comenzar a pasar a los que están por delante y llegar y poder ganar, pero no tiene la fuerza, no tiene la potencia, no tiene el coraje que se necesita. Es muy pocas las cantidades de vueltas que tiene por delante, no lo va a lograr. Y lo decía el locutor, no lo va a lograr. Y comenzó la muchacha peruana a correr y comenzó a pasarlo. Primera vuelta ya solamente le quedaban 2 o 3 por delante, le quedaba una sola vuelta y con la potencia que tenía, con la fuerza que tenía, con el empuje que tenía, comenzó a pasarlos y antes de que terminara la carrera, esta jovencita pasa por delante de todos y cruza la meta y gana la carrera. Y el locutor decía, tengo que tragarme mis palabras, decía, porque esta joven peruana ha demostrado tener lo que no parecía. ¡Qué buena estrategia!, dijo él. Hay 2 formas de correr. Una con estrategia y la otra es a lo que salga. Y correr la carrera de Dios y la carrera de la fe, como le dije hace un rato atrás, uno confía en Dios pero no sabe lo que va a significar ese proceso. Si no sabe y estás confiando en Dios, sigue aferrándote a Dios y a su palabra y aguanta, aunque vayas como en una micro llena, tomado de la última manija, ¿cierto? Y la micro te voltea pero sigue aferrándote al Señor. Pero gracias a Dios llega esta palabra donde Dios, igual como el entrenador le dice a su atleta que corra con una estrategia. Vi otro caso, no recuerdo si esta atleta era peruana o no, pero vi este caso en que la atleta comenzó a correr en la primera vuelta. Y comenzó a correr y comenzó a pasarlos a todos y avanzó y pasó a los que iban primero y siguió corriendo, se fue para adelante. Y cuando dio la vuelta entera, se puso atrás del grupo que iban corriendo. Eran muchas vueltas, ¿qué te digo? No sé, 15 vueltas, ¿no? Entonces ya allá por las 10 vueltas, todo el mundo se olvidó, pues, que esa muchacha había dado la vuelta entera y se había puesto atrás. Y la que iba atrás, que parecía ser la última, en realidad era la primera, porque le llevaba una vuelta de ventaja. Y cuando van corriendo, vamos, llega al final, todas corren, las que van adelante, pues no. Las que van adelante todas corren y llega la que va primero y se celebra como si fuera la ganadora, la segunda como si fuera la segunda y la tercera como si fuera la tercera. Pero cuando llaman al podio, llaman a esta joven que supuestamente venía atrás, pero que en realidad ya les había llevado toda la carrera una vuelta de ventaja. Inteligente, ¿no? Lo mismo hace el Señor y nos muestra a través del Espíritu de Dios en esta palabra que si quieres correr el desafío de confiar en Dios, la primera actitud que debes tomar es hacerte el ánimo de que esta carrera necesita que no te impacientes.
Porque si tú te vas a poner a confiar en Dios y vas a creer que como tú vas a poner tu confianza en Dios, que Dios te responda ahora mismo, te puede defraudar. Porque esta carrera de fe puede ser corta, como cuando yo le preguntaba al Señor si la hermana Zambrano que yo había conocido ahí en Mariscal Miller 1529 y que me había dejado pensando en ella, pues no. Y yo como predicador evangelista itinerante no soportaba andar con esas distracciones en la cabeza. Y en ese tiempo había un libro que me encantaría que lo buscaran porque es un muy buen libro que para leer. Se llama El ayuno del Señor, que lo escribió el hermano Gille Ávila. Y él hablaba de las diferentes clases de ayuno y ahí él hablaba de un ayuno al que él le llamó el ayuno del Señor, tomando el ayuno de 40 días que hizo el Señor, donde él proponía que el ayuno del Señor era comenzar a ayunar y no terminar el ayuno hasta que Dios te respondiera. Y yo le pregunté, le dije, Señor, yo voy a comenzar a ayunar. Y dije yo dentro de mí, y voy a ayunar hasta que Dios me responda. Yo decía, con que ayune unos 7 días, unos 10 días seguidos, yo creo que Dios ya me irá a responder, pues no. No me veía ayunando como 40 días como el Señor, pero dije, ya, 7. Con 7 yo creo que Dios va a tener misericordia de mí, una semanita que ore, por una pregunta tan importante, ¿no? Si lo que yo sentía por la hermana Zambrano era de Dios o era de mi carne. Lo sorprendente, porque le estoy explicando de que el desafío de confiar en Dios a veces puede ser una carrera larga, pero también a veces puede ser una carrera corta. Por eso es que la primera estrategia que el Espíritu Santo nos propone es que nos armemos de paciencia. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. No te impacientes y no tengas envidia. Si Dios le ha dado algo a alguien de lo que a ti te gustaría tener, gózate con esa persona. Por alguna razón Dios se lo habrá dado. Recuerda que somos como árboles, dice el Salmo 1, que estamos plantados junto a corrientes de agua y que damos fruto en su tiempo. Entonces, a cada uno le llega el tiempo de dar frutos. Y también a cada uno le llega el tiempo de la bendición. Y si a usted no le ha llegado el tiempo y ve que a otros Dios los está bendiciendo, no tengas envidia, ni te impacientes, sino que corre tu carrera de confiar en Dios, armándote de harta paciencia. Porque como digo, esta carrera puede ser larga o puede ser corta, como me tocó a mí, que comencé a ayunar ese día, preguntándole al Señor si lo que yo sentía por la hermana Zambrano era de Dios. Y más o menos como a las 12 del mediodía, hermano, siento en mi corazón que debo terminar ese ayuno. Evidentemente yo inmediatamente dije que eso no era de Dios, que ese era un sentimiento del diablo. Y reprendí al diablo. Y el diablo no tenía nada que ver con eso. Porque hay veces, hermano, en que uno sale a hacer un trámite, ¿verdad? Se va al centro, va a hacer un trámite y el trámite se extiende hasta las 3, 4, 5 de la tarde y no come nada. Y sin querer anda en ayuno. Pero cuando uno ayuna, a veces el enemigo, como a las 12, 1, 2, 3 de la tarde, comienza a poner hambre. Entonces yo dije, no, esto tiene que ser del enemigo. Y lo reprendía en el nombre de Jesús. Hasta que entendí que esto no era del diablo porque yo lo reprendía y el sentimiento permanecía. Terminé mi ayuno y en oración le pido una palabra al Señor, algo bastante propio de aquellos tiempos, y abro la Biblia y pongo el dedo en Lucas capítulo 2, cuando el ángel le habla a José
y le dice: José, no temas en recibir a María por mujer, porque lo que en ella es, del Espíritu Santo es. Y yo entendí que Dios me decía que estaba todo bien, que era de Dios. Así que ya, pues, habiendo tenido respuesta, terminé mi ayuno, pues, hermano. No fueron ni 10, ni 7, ni mucho menos 40 días. Fue mediodía, ni un día siquiera. Entonces, la carrera de la confianza en Dios puede ser muy corta o puede ser muy larga. Yo tengo peticiones que las tengo por muchos años y ahí están, ahí las tengo. Y tengo peticiones que las he pedido y en menos de un mes Dios ha respondido. Entonces, tenemos que armarnos de paciencia. Esa debe ser la estrategia para poder confiar en Dios. Y luego, cuando dice, confía en Dios, pon toda tu confianza. El Señor tiene todo el poder. A Él no se le escapa nada. Él puede trabajar mientras tú no te das cuenta. Como dice la alabanza, Él trabaja con los que confían. ¿Verdad que sí? Él comienza a enderezar caminos, a sacar espinos, a cortar cerrojos, a abrir puertas, porque Él trabaja con los que confiamos en Él. Pero no siempre vemos el trabajo que Él está haciendo. Por eso es que ahora el segundo paso es: confía en Jehová. Pero mientras confías en Dios, haz el bien. Ocupa tu tiempo mientras confías en Dios haciendo el bien. Y dice: y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La verdad te apacienta, es decir, vas a comer de la verdad y vas a habitar en la tierra con la tranquilidad que produce tener comunión con Dios. Por eso, confiar en Dios no es confiar y solo quedarse esperando. No, confiar en Dios es poner todo en manos de Dios, pero es hacer lo que nos toca hacer. Ponemos nuestra confianza en Dios para que Dios haga lo imposible. Amén. Mientras tanto, nosotros hacemos lo que nos toca, que es lo posible con la ayuda del Señor. El verso 4 dice que el tercer punto es: deleítate a sí mismo. No dice deleita al resto, deleita a los demás. Dice deleítate a ti mismo deleítate. Amén. ¿Ah? Una cara de deleite, a ver, ponga una cara de deleite. No sé por qué no le creo. Porque cuando uno está contento, ¿qué es lo que primero que se mueve? Los músculos faciales. Y ni siquiera tienes que decir que estás contento, porque se te nota que estás contento y que estás contenta. Entonces, nunca tiene que olvidarse que el Señor le ha ungido con el Espíritu Santo. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, etc. Gozo. Deleítate en la presencia de Dios. Alégrate. Aprende a ponerte contento. Si alguien alaba a Dios con sus expresiones que a ti te identifican, di un amén. Di un gloria a Dios, Señor. Sí, Señor, ¿cómo no? Gloria a Dios. Si alguien está cantando una alabanza que a ti te identifica, que toca tus emociones o que tú también la sientes como tuya, únete a esa alabanza y no te quedes como solo espectador, sino deleítate y dile: amén, Señor, claro que sí, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y no seas un espectador en la presencia de Dios. Y cuando digo en la presencia de Dios, estoy yendo de decir mucho más allá de venir a un culto, de reunirte en la congregación, sino digo en la presencia de Dios, deleítate siempre.
No esperes que ocurra un gran milagro, una gran acción, sino deleítate en los pequeños detalles donde puedes ver la mano de Dios a tu alrededor. ¿Y por qué es importante que tomes en cuenta esto? Porque el verso 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué pasa cuando te deleitas? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La letra I es una letra que une las dos oraciones. Y la I dice que lo que va a ocurrir es consecuencia de lo anterior. ¿Me entiende? Es decir, deleítate a sí mismo en Jehová y como consecuencia de que aprendas a deleitarte en Dios, Él te va a responder tus peticiones. Pero hagamos una cosa mejor. Utilicemos este texto, pero digámoslo al revés. Él te va a conceder tus peticiones de tu corazón si te deleitas en Jehová. Ahora hablemos del mismo texto, pero en sentido negativo. Si no te deleitas en Jehová, Él no va a responder las peticiones de tu corazón. Conclusión de este versículo. Dios no le responde peticiones a los amargados. Aleluya. Dios no le responde las peticiones a los impacientes, a los envidiosos. Estoy tomando el versículo 1. ¿Será que ayunas? ¿Será que le pides al Señor? ¿Será que te esfuerzas en tantas áreas? ¿Y no será que tu mal genio es el que te está impidiendo que tus peticiones sean respondidas? Dios no le responde peticiones a los amargados. Así que dile, Señor, esta noche, tal vez, en vez de decirle, Señor, ayúdame a confiar en Dios, porque ya estás confiando en Dios. Señor, ayúdame a tener paciencia, y ya estás teniendo paciencia. Tal vez lo que deba decirle, Señor, ayúdame a tener gozo y contentamiento, Padre, para que cuando me mires te den ganas de responderme las peticiones. Aleluya. Versículo 8. Este ya sería el cuarto paso de la carrera de confiar en Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Como dije al principio, no siempre es fácil confiar en Dios. Mire, no le extrañe si en algún momento del proceso de confiar en Dios le asalta a usted alguna duda. Nos asalta alguna duda. Mire al mismísimo Abraham, el padre de la fe, al que Dios le dijo, ya no te voy a llamar más Abraham, sino ahora serás amigo mío, porque confió en Dios. Pero no fue fácil. En el libro de Romanos, como en el libro de Génesis, encontramos que cuando Dios le dice por primera vez que va a tener un hijo, Sara, ¿y qué le dijo el ángel? Por cuanto te has reído, le dijo. A esta fecha, por el próximo año, vas a estar embarazada. Cuando Dios le habla en el capítulo 15 a Abraham y le dice, mira, le dice, grande va a ser tu descendencia, vas a tener mucha prosperidad y tu nombre va a ser bendecido. ¿Y quién le respondió a Abraham? ¿Y de qué me vale que me bendigas tanto? Le dijo. Si el que va a heredar todo lo que tengo va a ser el hijo de este siervo llamado el Damaseno, Eliezer, los hijos de ellos me van a heredar. ¿De qué vale tanta bendición? Y ahí donde Dios le dijo, mira las estrellas y mira el mar. Y cuando le dijo esto, Abraham le dice, ¿en qué conoceré que esto es verdad? Como digo yo en buen lenguaje actual, ¿me lo podría afirmar? ¿Ah?
Porque las palabras se las lleva el viento. Las únicas palabras que no se las lleva el viento es la palabra de Dios. Pero por si acaso le dijo a Abraham, ¿en qué conoceré que esto es verdad? Bueno, ya saben que Dios le pidió a Abraham 4 tipos de ofrenda que representan a los 4 segmentos socioeconómicos, diciéndole que todo el mundo puede ofrendar, sea pobre aparentemente o sea rico, solamente no da el que no ama. No el que aparente es pobre, sino el rico no da porque es muy rico y el pobre no da porque es muy pobre. Pero en realidad el tema de dar no pasa por tener o no tener, sino simplemente no da el que no ama. Y el que ama de lo poco, como la viuda, ¿se acuerdan? Que dio sus 3 blanquitas y se rieron de ella, pero Jesús dijo que esta mujer ha dado más que todos los demás. Entonces, hermanos amados, y ahí estaba Abraham. Y Abraham estaba esperando que Dios respondiera. Espantaba a las aves de rapiña, y cuando pensaba que todo iba a ir bien, se llenó de una grande oscuridad. Ese es el proceso de confiar en Dios. Cuando la gente te dice, ay, pero ¿para qué vas a hacer eso? Hazlo a tu manera nomás. ¿Ah? Y tú sigues confiando en Dios, y vas esperando, y vas confiando en Dios, y te vas dando cuenta que a ti mismo se te comienzan a oscurecer las oportunidades, y en vez de que tu fe aumenta, tu fe comienza a extinguirse, y tú te haces la pregunta, ¿debí haber confiado en Dios? ¿O lo hubiera hecho a mi manera mejor? Pero ¿sabes? La Biblia dice que los que ponemos nuestra confianza en Dios, nunca somos avergonzados. La Biblia dice que Dios no desampara a los que lo buscan a Él. ¿Y cómo no? Eso quedó demostrado porque en medio de la oscuridad aparece una jabalina con la punta ardiendo en fuego, y esa jabalina pasa por en medio del arco de animales que Abraham había puesto para que pasara por el medio, como una muestra de que Dios hacía un pacto con Abraham. Luego vamos al libro de Romanos y encontramos que después de eso Abraham debió haberlo tenido todo solucionado, pero no. Dice la Biblia que Abraham se fortaleció en esperanza contra esperanza. La esperanza de la palabra de Dios le decía que Dios le va a dar un hijo, pero la esperanza de cuando se miraba a su propio cuerpo ya como muerto, dice la palabra. Y cuando miraba a su esposa, la Sarita, que no se podía ni los pies. Y tal vez él mismo decía, pero ¿cómo va a ser esto de que Dios nos va a dar un hijo? Pero en vez de quedarse en ese pensamiento, la Biblia dice que Abraham se fortaleció en esperanza contra esperanza, sabiendo que Dios era poderoso, incluso para darle un hijo y resucitarlo de entre los muertos si era necesario. Dice que se fortaleció a sí mismo, dando gloria a Dios, sabiendo que Dios era poderoso para hacer lo que le había prometido. Por eso es que cuando viene todo este proceso de la duda, es cuando tienes que encomendar, si no sabes esto, encomendar esa situación en las manos del Señor, entendiendo de que aunque tú no veas ninguna posibilidad, tienes que recordar que para Dios todo es posible. Aunque tú no veas ningún camino por donde se pueda producir la respuesta como tú la estás esperando, tienes que recordar que Dios hace caminos donde no hay. ¡Aleluya! Por eso el paso es este: encomienda a Jehová tu camino, y volvemos al principio, y confía en Él, y Él hará. ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Te paras quejando? ¿Vives quejándote? ¿Impaciente? ¿Afanada? ¿Afanado? ¿Envidiando el progreso de otros?
o lo deberías, mejor, como dice el verso 7, este es el último paso, hermano, pero yo diría que es un paso que no es sencillo. No es sencillo guardar silencio ante Dios. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Ah, pastor, pero es que usted no sabe cuántos años llevo orando por mis familiares para que se conviertan y parece que se portan peor. Es que usted no sabe, pastor, cuántos años llevo rogándole al Señor. Tal vez debería dejar ya de orar por esa petición y ponerla en las manos de Dios y guardar silencio ante Él y simplemente esperar en Él. Y mira lo que dice el punto seguido, dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. ¿A qué versículo se parece? Al versículo 1, donde dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Hermano, el hecho de que este versículo 1 comience así y el versículo 7 termine así, esto nos enseña de que esta carrera de fe y de confiar en Dios es cíclica. Que esto, si nosotros lo hacemos bien, vamos a avanzar en el proceso. Pero si no lo hacemos bien, Dios nos libre de entrar en un bucle, ¿ustedes me entienden? En una repetición cíclica del proceso hasta que aprendas a confiar de la manera correcta delante de Dios y Dios te responda a tus peticiones. ¿A cuánto le gustaría dar vuelta en el mismo proceso y no ver la respuesta a sus peticiones? ¿Les gustaría? A mí tampoco me gustaría. Entonces, para no entrar en ese bucle, en esa repetición, en ese ciclo repetitivo, aprendamos a confiar en Dios. Cuida tu corazón para que no se impaciente ni tenga envidia del progreso de los demás. Confía en Dios, y mientras confías en Dios, dedícate a servirle al Señor. Dedícate a deleitarte en su presencia. Y mientras te deleitas en su presencia, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque Él no responde peticiones a los amargados. Y si aún así el proceso es más largo de lo que tú esperas, encomienda a Jehová tu camino y sigue confiando en Él, que Él hará, pero calla delante de su presencia. No vayas a cometer el error de decirle: Señor, ¿y por qué a la hermana? ¿Y por qué al hermano? ¿Y a la comadre? ¿Y al compadre? ¿Y por qué a ellos sí? ¿Y a mí todavía no? No cometas esos errores de un principiante que llega a la presencia de Dios y que no recuerda que Dios tiene todo el control. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y vuelve, no te alteres con motivo de los que prosperan en su camino por el hombre que hace maldades. Esta es la manera, según estos versículos, de abrazar el desafío de confiar en Dios de la forma correcta. Si lo has estado haciendo así, que Dios te bendiga y que pronto veas las respuestas a tus peticiones. Y si algo de esto no lo estabas haciendo, gracias a Dios por la iluminación del Espíritu Santo, que nos permite encontrar en estos versículos una enseñanza práctica para confiar en Dios y ver el pronto resultado a nuestra confianza en el Señor. Yo deseo que Dios le siga bendiciendo. Le habló el Señor. Me alegro que le haya hablado el Señor.